se encuentren súper bien. Nada, el estudio que tenemos para el día de hoy es la lección número 6 y se titula El camino de la victoria. Pero antes de continuar, Jules, vamos a tener una oración. Oramos, Señor. Gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos. Te pedimos que en este momento podamos abrir tu palabra y podamos aprender mucho de ella, que podamos caminar de acuerdo a como tú tienes planeado para nosotros y que nos puedas bendecir. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas y las agradecemos. Amén. Ahora, ¿qué es lo que usualmente nosotros escuchamos cuando prendemos la radio, el televisor, Bueno, dependiendo de lo que haya puesto? Un programa de noticias. Bueno, las noticias sí. Siempre, rápido que quizás uno lo prende, que uno escucha guerra, violencia, matanza y todas esas cosas. Parece que cuando termina la guerra en un lugar, luego comienza en otro, y hay personas que se alternan para siempre mantener al mundo con miedo. Parece que las personas, los líderes, el mundo, no aprenden la lección con todo lo que ya sucedió. ¿No crees que es así? Pienso que es así, sí. Creo que siempre continuamente está pasando cosas como esa. Cuando observamos una guerra, siempre tratamos de definir quién está del lado bueno y quién está del lado malo. Y si vemos una película de guerra, nos podemos dar cuenta quizás de esos detalles. Y en los cuentos infantiles siempre existe el lado bueno. Correcto. Y el lado malo. Y generalmente vence el bien, generalmente. Y en nuestra mente está el asunto sobre el bien y el mal. Pero no podemos olvidar que no podemos definir las cosas solo por la manera en que las vemos. Necesitamos una ayuda externa para reconocer cuál es el lado bueno o el malo. Y la Biblia puede ayudarnos a entender y a definir esto. El mal tiene un padre siempre preocupado en llevar a las personas a aceptar sus propuestas. Y muchas veces parecen tener buenos objetivos, pero los resultados muestran quién está detrás de todo este asunto. Otras veces no sucede quizás con las guerras, pero hay, no es que no suceda con las guerras, sino que no suceden guerras, pero sí hay enemistades, injusticia, miseria, vicio y muchas otras cosas que hacen que las personas sufran. ¿Y por qué sucede todo esto? Porque el padre del mal se presenta muy sutil, ofreciendo sus propuestas como si fueran las mejores cosas, sin presentar los resultados posteriores. Siempre usa 3 frases. Solo un poquito, una vez nada más, y nadie te está viendo. Para conocer quién es el padre del mal, mírate esto, para conocerlo y cómo surge y cómo se presenta, tú necesitas conocer lo que la Biblia enseña sobre cómo surge o cómo surgió el mal y sobre todo eso, cuál es el camino a la victoria sobre ese mal, sobre ese padre del mal. Ahora bien, Kimberly, en la Biblia nos muestra cómo y dónde, cuándo y dónde surge el mal. El mal tiene un principio y ese principio del mal, ¿cuándo y dónde surge? Eso lo encontramos allí, como siempre hemos dicho, busca tu Biblia, allí donde estás, rápidamente búscala y acompáñanos a Apocalipsis 12 del 7 al 9. Apocalipsis 12 del 7 al 9. ¿Dónde y cuándo surge el mal? En Apocalipsis 12, 7 al 9 nos dice: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, ¿dónde y cuándo surgió el mal? El mal surgió en el cielo. ¿Por qué? Porque pues hubo un tipo celo, envidia, de que Satanás quería ser igual a Dios o mejor. Cabe resaltar, y muy bien dicho, comenzó en el cielo, pero no comenzó de parte de Dios.
comenzó de parte de Lucifer, que en para ese ese entonces. momento se llamaba Lucifer. Correcto. Al ya ser pues destituido de la gloria de Dios y estando allá arriba, pues pasó a ser llamado Diablo y Satanás, la serpiente antigua y esos otros nombres. Correcto, pero comienza y surge en el corazón de Satanás cuando él estaba en el cielo, cuando se llamaba Lucifer, bueno, cuando se llamaba en el cielo Lucifer. Ahora, ¿cómo empezó todo? ¿Qué? Ya hablamos un poquito del asunto en esta primera pregunta, pero ¿cómo surgió y cómo, o sea, cómo empezó todo este asunto? Lo podemos encontrar en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 al 17. Nos dice de la siguiente manera: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras del fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día en que en ti se halló maldad. A causa de la multitud de las contracciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Aquí vemos que todo comenzó, ya lo habíamos leído en Apocalipsis, comienza en el corazón de Lucifer, y entonces ahora desde el cielo es expulsado porque empezó, como dicen por ahí, a creerse la película, su hermosura, su esplendor. Dijo, pero yo soy hermoso, soy espléndido, yo aquí soy una cosa tremenda, y se empezó a creer todo eso, y eso lo albergó en su corazón. Y era perfecto, que lo vimos allí, era perfecto en todos los caminos, hasta el momento en que se halló maldad. Perfecto, no había nada, no estaba supuesto a que pasara nada, pero se halló maldad y esa perfección básicamente se corrompió y se dañó. Después de Dios crear a Adán y Eva, ¿qué prueba de fidelidad le pidió Dios a Adán y Eva? Ya vimos a Lucifer, cómo el mal comienza, vimos entonces cómo empezó a creérselo en su corazón, pero ahora vayamos a la tierra y cuando Dios crea a Adán y a Eva, ¿qué prueba de fidelidad le pidió? Eso lo encontramos en Génesis 2, desde el versículo 15 hasta el versículo 17. Génesis 2, 15 y 15 al 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Él lo único que le estaba pidiendo era: cuida de este lugar que te estoy dando y de este árbol del bien y del mal no comas. Correcto. Tan sencillo como eso. Cualquier otro árbol, cualquier otra fruta, menos de este árbol. Tan sencillo como eso. No comas de este árbol, de cualquier otro, haz lo que tú quieras, pero de este no comas. Es muy sencillo. Esa fue la prueba de fidelidad que se le pidió. Ahora, ¿cuál fue el primer pecado? Eso lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículos 4 al 6. ¿Qué nos dice? Nos dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabéis que Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. ¿Cuál fue el primer pecado? Desobediencia. Desobedecer a Dios. Correcto. Fue caer en la tentación de Satanás. de Satanás, que le dijo: vas a conocer el bien y el mal. Sí, iba a conocer el bien y el mal. La mentira en todo esto era que iban a ser igual a Dios, lo cual eso no iba a pasar, porque Sí. ya Dios le había dicho: el día que comas
vas a morir. Correcto. Le dijo, mira, tus ojos van a ser abiertos y fueron abiertos porque tiempo después, si seguimos leyendo, en el versículo, de hecho, en el versículo 7, ellos se dan cuenta que están desnudos. Gente, hay algo bien importante aquí. Ellos siempre estuvieron desnudos. Ellos se veían, estaban cubiertos con una luz que iluminaba. Ellos no tenían vergüenza sobre su cuerpo. Tan Pero- pronto ellos pecaron, esa luz desapareció y vieron su desnudez. Así que ellos, sus ojos abrieron, pero abrieron para ver su desnudez. Y esa fue la mentira blanca, vamos a ponerlo de esa manera, que Satanás le dijo. Satanás no le mintió. La media verdad, como le dicen por ahí. Satanás no le mintió, Lucifer no le mintió, pero Lucifer sabía que ese era la prueba de fidelidad que se le había pedido. Ese era el enganche. Correcto. ¿A quién está sometido? No. ¿Qué es el pecado? Ya vimos que hubo un pecado. Ese pecado principal, ese pecado de comienzo, ¿qué es? ¿Qué es ese pecado? Ahora vamos a ver que básicamente definir O sea, lo que es el exacto, pecado. porque ya vimos que el desobedecer es un pecado, pero ¿qué significa como tal pecado? Correcto. Eso lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, no Juan, sino Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, una desobediencia. Correcto. Lo que habíamos dicho, básicamente. Es desobediencia. Lo que se está diciendo aquí es lo siguiente. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero si se te dio una ley, tienes que seguirla. Si tú vas en una zona de 40 a 80, para los efectos de lo que estamos leyendo ahora, estás pecando, porque estás infringiendo la ley que te dice que vayas a 40. Y va a haber una consecuencia, Correcto. porque toda desobediencia o todo pecado tiene una consecuencia. En este caso, desobedeciste la ley que era ir a 45 porque ibas a 80 en una zona de 45, pues ya sabes que va a haber, si hay un policía cerca, te va a dar un boleto, puedes tener un accidente, o sea que todo va a tener una consecuencia. O puedes lamentablemente herir a alguien y tú dices, pues no me pasó nada a mí, pero lo que le hiciste a la otra persona. Entonces, toda esa consecuencia, y es muy bueno como lo trae Kimberly, toda esa consecuencia viene a causa de básicamente ver la ley y desobedecerla, conociéndola, desobedecerla. No estamos hablando de ignorancia, que de hecho la ignorancia no te exime de cumplir la ley. Que tú no la sepas no significa que esa ley no existe. Lo que sí es que ahora tú conociéndola, no haciéndola, pues básicamente estás aceptando que vas a pecar. Ahora bien, ¿a quién está sometiéndose una persona cuando comete pecado? Y nos vamos a quedar en el mismo libro, Primera de Juan, capítulo 3, pero en el versículo 8. Nos dice, versículo 8 del capítulo 3 de Primera de Juan: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que vemos que si tú estás pecando, te estás sometiendo al diablo directamente. Te estás sometiendo al diablo, porque al final nos dice que para deshacer esas obras fue que vino Cristo, fue que apareció el Hijo de Dios. Cristo vino aquí a la tierra para deshacer esas obras. ¿Y cuándo es el resultado final del pecado? O sea, no cuándo. ¿Cuál es el resultado final Correcto. del pecado? Eso lo podemos encontrar en Romanos 6, capítulo 6, versículo 23. ¿Cuál es el resultado final del pecado? Porque el pecado, cabe aclarar que lo hemos estudiado en lecciones anteriores. El pecado, cuando Jesús venga, ya no va a existir. No va a haber más llanto, no va a haber más dolor, ya no va a haber muchas cosas. Entonces, ese pecado va a dejar de ser. Pero ¿cuál es el resultado final del pecado? Romanos 6, 23. Romanos 6:23 dice:
porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, si nosotros nos mantenemos en Cristo Jesús y no tratamos de no pecar y hacemos todo conforme al corazón de Dios, pues nuestro regalo o nuestra paga va a ser buena, va a ser, y entonces vida eterna, irnos con Dios cuando Él venga. Pero si seguimos cayendo en pecado y seguimos sabiendo lo bueno, porque sabemos que hay cosas buenas y hay cosas malas, pero seguimos haciendo las cosas malas y sabiéndolo, seguimos haciendo lo malo, pues entonces sabemos que nuestra paga o nuestra consecuencia va a ser la muerte. Así que el resultado final del pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado no es 4 chavitos, no es en dinero, no es en tiempo, es muerte. Así que ese es el resultado final del pecado. Después de entender qué es el pecado, de tú saber qué es el pecado, tenemos que ver lo que Dios espera de nosotros. Y una de las cosas que Dios espera de nosotros es que nosotros podamos resistir a Satanás por gracia de Dios. Y eso lo encontramos en Santiago 4:7. Nos dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Así que una de las cosas que Dios espera de nosotros es que nosotros podamos someternos a Dios. Si estábamos hablando ahorita que el que peca se somete a quién, al diablo, pues te está diciendo, mira, ¿sabes qué? Sométete a Dios y el diablo va a huir, te dice, sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo va a huir. Porque no le estás prestando atención. Básicamente le estás dando de codo como que, no, a mí no me interesa que esté ahí, que haga lo que le dé la gana. Pues cuando tú te sometes a Dios, y mucha gente piensa que someterse es como una obligación, lo que te está diciendo es, básicamente camina con Dios. Ve en ese caminar que Dios te dice, mira, por aquí es mejor. Hazlo bueno. Haz lo bueno, haz lo correcto. Y el diablo va a decir, no, pues yo me voy de aquí porque aquí yo no tengo nada. No tengo nada que hacer. Segundo de eso es no aceptar el pecado. Y eso lo encontramos en Romanos 6, versículo 12. Romanos 6:12 nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Así que no debemos simplemente aceptarlo como que, no, pues ahora sí, como estábamos diciendo desde un poquito, nadie te está viendo, no, pues lo puedes hacer ahora y total, eso todo el mundo lo hace. No aceptes, simplemente de arranque, no aceptes el pecado. No, lo que está mal está mal. Y hay algo que hay que entender. Por más que la gente, tú puedes ver que la mayoría de la gente hace X o Y cosas, cuando está mal, está mal. No está bien. Las cosas están mal y está en nosotros, obviamente, tomar la decisión de decir, yo quiero hacer esto, aunque yo sé que esté mal, o yo quiero hacer esto porque esto es lo que está correcto. También Ahora, nos dice, el último punto de qué debemos entender sobre lo que es el pecado y eso, es vencer el pecado con la ayuda de Dios. Y para abundar en ese punto, vamos a ir a Romanos 8:37, que nos dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. amén. Así que el pecado se vence con la ayuda de Dios. Ya sabemos, solamente con nosotros ver esto, ya sabemos que nuestras fuerzas no son suficientes. Mas, sin embargo, nos dice en ese versículo que somos más que vencedores por causa o por medio o por gracias Jesús, a que Jesús nos ama. Así que es importante que nosotros podamos entender que el pecado no va a dejar de ser a nuestro alrededor hasta que Jesús venga. Pero mientras estemos sometidos a Dios, mientras no aceptemos el pecado y mientras estemos dispuestos a ayudar, a coger esa ayuda de Dios, vamos a poder seguir trabajando para el cielo. Ok, y a manera de resumen, antes de culminar, ¿dónde y cuándo surgió el mal? Ya sabemos que salió en el corazón de Lucifer cuando estaba en el cielo. ¿Cómo empezó? Empezó el egoísmo y el orgullo a crecer en él y se empezó a amar a sí mismo. Empezó a decir, no, pero es que yo soy espléndido, no, es que yo soy hermoso.
Y eso fue lo que comenzó a pasar. Ahora, ¿qué prueba de fidelidad le había pedido Dios a Adán y a Eva? Simplemente le dijo, pueden comer de cualquier árbol, pero de este árbol, del bien y del mal, no pueden comer. Y el primer pecado fue En la Biblia, el la primer... desobediencia de Correcto. Adán y Eva, que fue cuando comieron del fruto del árbol de la vida. ¿Qué es el pecado? Ya ahorita lo hicimos con el ejemplo del carro. Es cuando tú sabes cuál es la ley y la incumples. No la quieres cumplir. O la incumples por ignorancia, pero independientemente la estás incumpliendo. ¿A quién nosotros nos estamos sometiendo cuando cometemos un pecado? Estamos sometiéndonos directamente al diablo, directamente a Satanás, porque estamos aceptando lo que nos está dando, ¿Y cuál es el resultado final del pecado? la muerte. Amigo que me escucha, amiga que me escucha, el pecado no trae nada bueno. Y cuando te hablamos del pecado, te hablamos de todo tipo de pecado. Te hablamos de todo aquello que está puesto en la ley de Dios, que nos dice esto es lo que está correcto y lo que está fuera de esto no está correcto. Todo aquello que es pecaminoso conduce a la muerte. Tenemos que resistir al diablo y él va a huir de nosotros, no aceptar el pecado de ninguna forma. Aunque te digan, no, nadie está viendo. Yo recuerdo una historia de una persona que encontró un símbolo de estos, una marca de estas de un pare. Eso es una señal de tránsito. Y la encontró tirada en un lugar. Y dice la historia que el hijo le dijo, papi, aunque no te vea nadie, Dios te está viendo. Aunque nadie te vea, pues Dios te está viendo. La persona se la quería llevar y de hecho se la llevó. Se la llevó dándole largas al asunto de su hijo, pero el ejemplo que le dio a su hijo era de que no, pues te puedes llevar lo que tú quieras. Cuenta también la historia al final de ella, que el padre regresó y donde mismo lo encontró, ahí mismo lo dejó, porque se dio cuenta de que le estaba enseñando a su hijo a robar o a hacer lo que estaba fuera de la ley. Nosotros tenemos que vencer por medio de la ayuda de Dios y de la gracia de Dios, aceptar esa victoria y ir de la mano de Dios para que podamos... Aceptar la salvación que fue cuando Jesús murió por nosotros en la cruz, aceptar eso para poder entonces vencer el pecado con la ayuda de Dios. Correcto, así que es muy importante que ahí donde tú estás tú puedas decir, yo acepto la ayuda de Dios y deseo que Él trabaje en mi vida de X o Y forma. Kimberly, ya para terminar, vamos a tener una oración. Vamos a orar. Oremos. Querido Señor, gracias por permitirnos volver a estudiar de tu palabra, Señor, y saber lo que es bueno y lo que es malo. Ayúdanos a discernirlo. Ayúdanos a resistir a Satanás a través de tu gracia. Ayúdanos a no aceptar el pecado, no caer en la tentación y poder vencerlo con tu ayuda, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros y nos ayudas a saber lo que es bueno y lo que es malo, Señor. Que podamos siempre escoger lo bueno para que cuando tú regreses podamos irnos contigo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hombre, Dios te bendiga. cuídate.